Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver, estamos nosotros con la cáscara cónica y habíamos planteado nuestras ecuaciones de equilibrio en un elemento diferencial de la superficie media de la pared y llegamos a las ecuaciones 1, que era la ecuación correspondiente a suma de fuerzas en la dirección del eje Y. Esta ecuación no era muy conveniente porque aparecen acopladas los dos esfuerzos, ¿no? NY, y encima NY aparece derivado y N tita. Entonces esto de acá es un poco complejo para manejar. La segunda ecuación, que era la suma de fuerza en la dirección Z, nos lleva a una expresión mucho más simple. Nos da directamente la fuerza de anillo N tita como PZ, directamente en función de PZ, la posición Y donde medimos, y la tangente del ángulo alfa, que es el ángulo en el vértice del cono. Entonces esta es una excelente ecuación. Y para sustituir la primera, que no era tan buena, usamos el equilibrio del casquete, que era lo que estábamos comenzando a describir la clase anterior. El equilibrio casquete consiste en cortar en una cierta posición Y. Aquí estamos nosotros en esta posición. Vamos a marcarlo en color verde para que se note. Ahí está nuestra posición Y. En esa posición Y hacemos un corte del cono, de modo que acá aparezca los esfuerzos internos, ¿no? Al cortar. Entonces aparece en Y, que está distribuido de manera uniforme en todo el paralelo que resultó al cortar en esta posición Y del cono. Bien. Entonces, calculamos allí la fuerza resultante vertical de toda la carga que exista en el casquete. Esa fuerza resultante llamamos R. Además tenemos la fuerza NY distribuida uniformemente en el borde inferior. La proyectamos en la vertical. Eso porque en la horizontal es un sistema autoequilibrado. Entonces todas las componentes horizontales de NY se van a eliminar y solo quedarán las componentes verticales. Entonces, tomando la componente vertical acá, que es NY por el coseno del ángulo alfa, noten ustedes que alfa es el ángulo en el vértice del cono, ¿no? Ese es el ángulo alfa. Bien. Entonces, NY por coseno de alfa. Este de aquí, déjenme ver. ¿Sí? Por coseno de alfa. Aquí también estaría lo mismo, ¿no? La vertical. Sería la proyección vertical, NY por coseno de alfa. NY por coseno de alfa, como está distribuido uniformemente en el perímetro del círculo paralelo, en la posición Y, va a ser igual a 2pi por R0, el radio, R0 el radio de este paralelo. Este R0, ¿no? R sub 0. Y noten ustedes la figura entonces que R0 es Y por el seno de alfa, ¿no? Vamos a aclarar acá que R0 R sub 0 es igual a la coordenada Y por el seno de alfa. Por el seno de alfa, ¿no? Eso es R0 que aparece acá. Bien, entonces el equilibrio exige que la suma de R con esta resultante de la NY sea igual a 0, y por lo tanto despejando NY va a ser menos R sobre, aquí ya no hay NY,
sobre coseno de alfa por 2pi R0, ¿no? E incluso podemos mejorar esta expresión reemplazando R0 por y seno de alfa, ¿no? Entonces podríamos escribir esto acá abajo. Esto sería por y. Y acá coseno por seno de alfa. Seno de alfa. Bien, esa sería la expresión de NY, ¿no? Entonces, para poder evaluar directamente NY con esta fórmula, como lo estamos haciendo con N tita directamente con esta otra fórmula, entonces requerimos de calcular primero la resultante R, ¿no? Entonces vamos a hacer ese detalle de cómo evaluar la resultante R. Bien, el cono pudiera tener una fuerza concentrada en el vértice, si es que existe allí, o si es truncado, podría tener una fuerza vertical distribuida sobre ese paralelo. Esa fuerza distribuida sobre un paralelo en la parte superior del cono o concentrada en el vértice se calculan aparte. Lo que voy a explicar se suman a las resultantes que provendrán de PZ y PY. Entonces aquí vamos a trabajar las fuerzas resultantes solamente de PZ y PY. Si hay alguna otra cosa más, se le adiciona. Entonces, vamos a calcular la resultante. R de PZ y PY. Estudiar. Bien, para ello, podemos dibujar otro casquete. Es el casquete. Ahí está el corte en la posición. Bien. Entonces, primero observamos que aquí tendríamos nosotros la carga PZ. La carga PZ. Y aquí estaría la carga PY. Entonces, PZ PZ y esta otra es PY. Y acá está el ángulo en el vértice, ¿no? Tenemos el ángulo en el vértice, que es el ángulo alfa. Entonces, vamos a descomponer PZ y PY en la dirección. Las componentes que nos interesan son las componentes en la dirección vertical, porque R es la resultante vertical de estas cargas, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Esta es la componente, le voy a colocar en color verde, la componente de PZ en la vertical. Y acá tenemos la componente de PY en la vertical, ¿no? El ángulo alfa se encuentra, fíjense, esta línea es perpendicular con el meridiano, la línea de PZ, ¿no? Con el meridiano, y este es perpendicular a la eje de revolución, entonces alfa está acá. Alfa está aquí, en este triángulo. Y en este otro alfa está acá.
entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Este aporte va a ser negativo porque está en el sentido contrario al eje vertical. Estamos considerando una situación acá. Estaremos considerando el sentido hacia abajo de las fuerzas como positiva. Este sentido, entonces, el sentido positivo de nuestras fuerzas verticales. Entonces, esta PZ está hacia arriba, la condición negativa, mientras que PY va a ser positiva la componente vertical. Entonces, esto de acá vale. Vamos a poner en su lugar esto. Aquí. Acá ponemos PZ multiplicado por el seno de A. Este es PZ multiplicado por el seno de alfa. PZ por el seno de alfa. Y va en el sentido negativo esa. Y acá tendremos la fuerza PY por el coseno de alfa. Entonces vamos a tener aquí P sub Y por el coseno de alfa. P sub Y por el coseno de alfa. Entonces vamos a llamar a partir de acá a la componente vertical neta de la carga en la dirección vertical positiva hacia abajo de P vertical. Entonces con estas dos podemos evaluar P vertical. Entonces P vertical va a ser igual a PY por coseno de alfa, que es positiva, menos PZ por seno de alfa, que está en el sentido negativo, ¿no? Y ahí tenemos entonces ya nuestra P vertical. Bien, ahora, esa P vertical varía con la coordenada Y, ¿no? Entonces, el cálculo de la resultante que va a producir en la dirección vertical va a resultar de integrar en el casquete las pequeñas fuerzas que se producen en cada pequeña franja de área acá. Vamos a marcar eso. Entonces aquí tomaremos lila, un casquete, un paralelo superior, un paralelo inferior, y tenemos una franja de ancho diferencial Y. El ancho de la franja es diferencial Y. Diferencial Y. Y el radio R0 del paralelo va a ser directamente, marquémoslo acá, con color negro. Este radio R0 de ese paralelo superior que hemos marcado ahí vale la coordenada Y, pero es como esta es una Y en el intervalo de 0 a Y, entonces vamos a diferenciarla de la otra coordenada Y que marcamos, ¿no? Fíjense, acá hay otra coordenada Y, que es la que marca la base del casquete. Esta es la coordenada Y. Esta es la coordenada Y. Entonces, esta es la coordenada Y. Y esta otra, entonces, es una
Y asterisco lo vamos a llamar acá. Entonces una Y asterisco. Y asterisco. Es una Y local que está variando entre 0 y Y en este caso. Bien, entonces este radio vale Y asterisco por el seno de alfa, ya que el ángulo del vértice es alfa, ¿no? Entonces esto va a ser Y asterisco por el seno de alfa. Seno de alfa. Esto sería el R0 asterisco. El R0 es el paralelo superior. R sub 0 asterisco. R0 asterisco entonces es igual a Y asterisco por el seno de alfa. Entonces, como la variación de Y es infinitesimal, nosotros podemos asumir que en toda la franja de ese ancho de Y que da la vuelta acá en el casquete, la P vertical que hemos calculado se mantiene uniforme. Entonces P vertical por el área de la franja me da la pequeña resultante de R, ¿no? Entonces, diferencial de R. Diferencial de R, que sería el aporte apenas de esa franja donde actúa P vertical. Va a ser igual a P vertical, que está por toda esa fórmula. P vertical por el área. El área va a ser 2pi R0 asterisco, el perímetro del paralelo superior. 2 por pi por R0 asterisco, ¿no? Bien, este es el lado superior de nuestra franja. Por el ancho de Y quedaría entonces, el de Y también es de Y asterisco. Bueno, el de Y puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Porque es una variación. Pero lo vamos a poner como asterisco. De Y, aquí es asterisco. Bien, entonces esto es por de Y asterisco. Bien, esa sería la pequeña fuerza de R que aporta esta franja, ¿no? Entonces la suma de las infinitas franjas que podamos imaginar o en las que podemos subdividir nuestro casquete nos va a dar la R. Entonces integrando de R obtenemos la expresión siguiente. La integral de todo esto, de dr, variando R entre, en este caso, como el vértice pertenece al cono, desde 0 a la posición final Y, ¿no? A la posición final Y. Entonces, R podemos obtenerla así. Vamos a mover esto para la izquierda. R va a ser igual. Tenemos P vertical que puede variar con Y, se quedaría de adentro, pero 2pi sale fuera, ¿no? R0 asterisco lo podemos reemplazar por
y asterisco seno de alfa. Como alfa es constante, seno de alfa es constante, ¿no? Entonces R va a quedar así. Dos pi lo saco afuera. Dos pi por la integral esta. PB se queda adentro. R0 lo saco o lo descompongo en y seno de alfa, ¿no? Y asterisco. Entonces me va a quedar acá y asterisco por seno de alfa. Seno de alfa lo saco afuera. Seno de alfa. Dos pi por seno de alfa quedaría afuera. Y de ahí asterisco adentro. Ya está, desapareció el R0 asterisco. Y asterisco. Por D y asterisco, ¿no? Y hemos simplemente sacado afuera el 2pi que es constante y de R0 asterisco que ha sido reemplazado por y asterisco seno de alfa, sacamos seno de alfa. Nos queda PB por y asterisco, de y asterisco, y multiplicado por 2pi seno de alfa. Esa sería la expresión de la resultante vertical solamente de las cargas P, Z y PY. Entonces con esta expresión de R introducimos en la expresión de NY y obtenemos NY directamente. Bien, veamos, tengo unos ejemplos acá. No, tengo ejemplos. Pero tenemos NY, finalmente esta expresión la podemos comparar. Voy a moverme acá. NY está aquí. Menos R sobre 2pi seno de alfa, menos R sobre 2pi seno de alfa con seno de alfa, ¿no? Está bien. Luego la R. DR es P vertical por 2pi R0 asterisco de Y asterisco. Eso es lo mismo que hemos puesto acá. DR es 2P vertical por pi por R asterisco de Y asterisco. Y entonces no llegué a evaluar la R. A ver si tengo acá. No. Bien, entonces veamos. Yo reemplazo la expresión de R aquí. Hasta podríamos simplificar todavía eso, ¿no? Más. Sí, se puede simplificar más todavía si yo reemplazo R acá, ¿no? No, Vamos. el coseno por el seno sería el seno de 2 veces el ángulo, digamos. Ah, también, sí. Pero antes de eso, antes de simplificar acá, déjenme ver el PB que es coseno, seno. Primero ponemos acá el NY. Segundo. Y aquí reemplazo R por esta expresión. Que sería menos 2pi seno de alfa por la integral 0 y de P vertical por Y asterisco de Y asterisco, ¿no? Y aquí seno de alfa se puede cancelar, ¿no? Seno de alfa se puede cancelar. Y entonces nos quedaría esa expresión sobre coseno de alfa 2pi por Y. Bien.
Esa sería una última expresión que tendríamos para NY. Veamos un problema ahora. Déjeme ver si tengo uno acá en la acá. Cáscara cónica. Aquí tengo un problemita. Cáscara cónica con carga por unidad de área horizontal. Entonces veamos, vamos a aumentar el tamaño de esto. Tenemos la carga Q uniformemente distribuida, pero sobre la área en superficie horizontal. Entonces, como eso no corresponde ni a PZ ni a PY, tenemos que modelarlo en términos de PZ y PY. Vamos a resolver este problemita entonces. Aquí se asume que hay una vinculación tipo biela acá en el extremo de los meridianos, ¿no? Las bielas en la dirección del meridiano. Vínculo que permite la rotación y el desplazamiento lateral del meridiano este. O sea, el desplazamiento perpendicular, perdón, al meridiano. Y la rotación, obviamente. Bien. Entonces aquí se pide calcular en NY. Y entonces lo primero dijimos que hay que hacer es calcular las PZ y PY. Entonces, fíjense ustedes, tenemos acá nuestro pequeño elemento diferencial de área inclinada sobre la superficie media de la pared del cono y está en verde acá su proyección en la vertical y su proyección en la horizontal, que es lo que nos interesa ahora. Sobre esta proyección en la horizontal es que actúa la carga Q. Entonces, esta proyección horizontal de AP, que le llamo aquí, es igual a DA por el seno del ángulo alfa, ¿no? Porque aquí se ve más claramente, viendo lateralmente este sector del dibujo, lado izquierdo del dibujo, tenemos la proyección vertical, la proyección horizontal y la línea inclinada que representa este arco de meridiano, esta línea del meridiano, perdón. Entonces, la proyección del meridiano sobre la horizontal es multiplicada por el seno de alfa, o sea, nuestra hipotenusa acá, que representa el DA visto lateralmente, por el seno de alfa, ¿no? Entonces, esto es DA por el seno de alfa, el área proyectada. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual, en este pequeño elemento, a Q por DA proyectada, ¿no? Q por DA seno de alfa sería la fuerza resultante. Ahora, directamente esta fuerza resultante está hacia abajo, ¿no? En el sentido que hemos considerado la P vertical positiva. Entonces, la P vertical es fuerza hacia abajo, pero distribuida de nuevo en el área de A, de la inclinada, en el área inclinada de A, ¿no? Entonces, como la fuerza resultante es Q por DA seno de alfa, y queremos distribuirla en DA, hay que dividir entre DA, y queda P vertical entonces. Q por seno de alfa, se desaparece el DA, porque dividimos entre DA para distribuir esta fuerza en esa área. Entonces nos queda P vertical igual a Q por el seno de alfa. Bien, una vez que tenemos P vertical, es más fácil la situación porque nosotros tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo con un lapicito. Ya tenemos la pared del cono. Aquí estaría la P vertical, que acá vamos a calcular, ¿no? P vertical.
Este es el ángulo acá, el vértice del cono. Entonces, me interesa las componentes en la dirección Y, que va a dar positiva, y en la dirección Z, que va a dar negativa, ¿no? Aquí está el ángulo alfa. Entonces, esta proyección en la dirección Y va a ser P vertical por el coseno de alfa. Por el coseno de alfa. Entonces, P queda P vertical, que es coseno de alfa, por el coseno de alfa. Llegamos a esta expresión de P sub Y. Y P sub Z, que está acá, va a ser negativa porque está en sentido contrario. La Z está entrando al cono, ¿no? En ese punto. Entonces va a ser P vertical por el seno de alfa. Pero P vertical es Q por seno de alfa, entonces nos va a quedar al final menos Q seno cuadrado de alfa. Entonces tenemos PY y PZ. Entonces, como ya tenemos PZ, podemos calcular directamente N-θ, porque depende exclusivamente de PZ. Entonces N-θ va a ser menos, este es el signo menos de la PZ, ¿no? Menos tangente de alfa por Q seno cuadrado de alfa por Y. Ahí está la N-θ. Ahí está la N-θ. Y ahora falta NY, ¿no? Entonces, para NY vamos al equilibrio del casquete, calculamos la R. La R es P vertical, que es constante, en este caso Q por seno de alfa al cuadrado. Bueno, aquí se mantuvo el seno de alfa. Y con el seno de alfa de la fórmula teníamos con el seno de alfa de P vertical, Q por seno al cuadrado de alfa, ¿no? Mantuve aquí el 2pi por Y asterisco de Y. Entonces lo constante aquí es Q seno cuadrado de alfa y 2pi. Sale todo eso, pi por Q seno cuadrado de alfa, y integramos Y asterisco, ¿no? Y asterisco al cuadrado sobre 2, y hay un 2, se cancela con el 2 de la integral, y nos queda ese Y asterisco variando entre 0 y Y, nos queda Y simplemente. Y este es el resultado de R, ¿no? Pi por Q seno cuadrado de alfa por Y cuadrado. Entonces, NY va a ser esta resultante R, que es pi por Q por seno cuadrado de alfa por Y al cuadrado, sobre 2pi por Y seno de alfa coseno de alfa, que es el denominador de nuestra fórmula. Y entonces NY queda igual a menos Q, se cancela el cuadrado con el seno de alfa con el seno, el pi se va también, nos queda menos Q por seno de alfa por Y, que se cancela con un Y de abajo, el cuadrado, por Y solamente. Y queda abajo simplemente el 2 por el coseno de alfa. Entonces, seno de alfa sobre coseno de alfa es tangente de alfa, ¿no? Nos queda Q por tangente, menos Q por tangente de alfa por Y sobre 2. Ahí estaría entonces el NY. El NY. Ahora les voy a dejar, nos quedan 5 minutos para que ustedes traten de resolver y lo vemos en la próxima clase. Siguiente problema. Imaginemos un cono. Aquí tenemos nosotros el ángulo en el vértice alfa. La altura del cono va a ser L. La altura del cono. Y entonces la carga la vamos a asumir como una carga en la proyección de área horizontal.
Ahí. El sentido de esta carga va a ser entrando al cono. Y la intensidad de la carga es Q. Bien. En la base tenemos apoyo tipo biela. Y queremos evaluar NY y NT acá. Entonces, para este problema queremos calcular NY y NT, los esfuerzos de membrana calculados por esta carga que yo te la he dibujado de un lado, pero en realidad está dando la vuelta. En cada meridiano está la misma carga distribuida, ¿no? Está en todo el contorno del cilindro, porque el problema es con simetría radial, no es axil simétrico. Entonces ustedes comenzarán por modelar esa carga Q en área proyectada horizontalmente como las cargas nuestras que son PZ y PY. Y luego aplican el resto de la fórmula. Entonces, estos últimos 2 minutos traten de comenzar y lo vemos en la próxima clase. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, dígame. ¿Este tipo de ejercicios también pueden programarse en el MATLAB o sería hacerlo a mano también? Se pueden, solo que son fórmulas, ¿no? Son fórmulas. Es mejor en MATLAB porque usted la puede escribir la fórmula, ¿no? Y entonces solo cambiar datos ahí de la fórmula. En realidad acá no hay no hay que resolver el sistema de ecuaciones por el momento en la teoría de membrana, ¿no? Lo que tienen que hacer acá es simplemente calcular NT y NY en base a la fórmula. Obviamente que hay una integral que va a haber que resolver a mano, ¿no? O con alguna calculadora o con el mismo MATLAB ustedes pueden integrar también de manera analítica. Pero en realidad son fórmulas las que aplicamos acá. Y se puede utilizar MATLAB. Perfecto, Inge. Muchas gracias. Okay.